Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a esperar 2 minutos y comenzamos. Quiero que escuches. No escuches. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. ¿Qué tal? Comenzamos en breve. Vamos a esperar 2 minutos para que se conecten los demás. Buenas tardes, bienvenidos a la sala. Vamos a esperar un minutito más. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre transporte celular y vamos a resolver dudas que pudieran tener rumbo a la entrega del ADA 2, ciclo celular. Comenzamos en breve. Les recuerdo, por favor, apaguen su audio para que pueda hablar con más fluidez y así no hay interferencia. Y les voy a pedir, por favor, igual que enciendan su cámara. Recuerden, con el uniforme deportivo o la camisa polo. Muchas gracias. Ok, repito, por favor, que apaguen su micrófono y encienden su webcam. Ahora comenzamos. Ok, muy bien. Solo denme un minuto, voy a compartir pantalla. Muy bien, ¿me pueden confirmar si se ve la diapositiva, por favor? Sí, maestro. Sí Sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, como les comenté, el día de hoy vamos a ver el tema número 3, el cual es transporte celular, para posteriormente platicar un poco acerca del ADA 2. Ustedes ya debieron haber leído un poco, dado que se entregó la actividad de aprendizaje el día miércoles, ya deben tener algunos conocimientos sobre transporte. El día de hoy se van a reforzar dichos conocimientos, porque este tema viene en la prueba de desempeño. Ok, el transporte celular que nosotros vemos aquí es el transporte transmembranal. Eso quiere decir que va a ser el transporte que se da a través de la membrana plasmática. Recuerden que la membrana plasmática
es una membrana selectiva, ¿sí? Donde van a pasar ciertos solutos y otros no van a pasar. Es selectivamente permeable, ¿sí? Entonces el transporte que se da a través de ella se llama transmembranal o transmembrana. Cuando escuchan el término transporte endomembrana, se refiere al transporte que se da en el interior de la célula, del cual comentamos en clases pasadas. Espero que ya hayan visto los 3 videos de la clase de estructura celular, ¿sí? Ahí se menciona un poco de ese transporte, ¿sí? Bueno, el mecanismo de transporte transmembranal se da cuando hay movilización de agua y solutos en respuestas a cambios en el medio. Recuerden que la membrana entonces es selectiva, ¿sí? Y van a atravesar ciertos solutos. Hay 2 tipos principales de transporte. De estos 2 grandes tipos se van a ramificar todos los demás, el transporte pasivo y el transporte activo. ¿Cuál es la diferencia? El transporte pasivo va a ser aquel que no requiere energía para que ocurra, ¿sí? Ese transporte consta de lo que se conoce como vías difusionales. ¿Cuáles son esas vías difusionales que vamos a ver en específico? La difusión simple, la ósmosis y la difusión facilitada. Por el contrario, el transporte activo es aquel que requiere energía. Si no está presente dicha energía, no ocurre. ¿De acuerdo? Y ese transporte puede ser primario, cuando utiliza bombas biológicas. Vamos a ver, por ejemplo, la bomba de sodio y potasio. Puede ser secundario, cuando es un transporte acoplado, ¿sí? Eso quiere decir que es un transporte que utiliza la energía indirectamente de otro transporte. O puede ser en masa, también llamado vesicular, cuando se transportan partículas grandes. Igual cualquier duda que tuvieran, pueden levantar la mano, pueden hablar, ¿de acuerdo? No hay problema. Ok, comenzamos con el transporte pasivo, el que no requiere energía. Dentro de las vías difusionales, la más conocida es la difusión simple. La difusión simple va a ser un proceso en el cual una sustancia se va a mover de una región que tiene alta concentración hacia una región de baja concentración, ¿sí? De lo más alto a lo más bajo, ¿de acuerdo? De una región de alta concentración a baja concentración. Ejemplo clásico, tenemos un vaso con agua y agregamos unas gotas de colorante. Vamos a observar cómo con el tiempo el colorante, ¿sí? Pues se va diseminando por todo el agua, ¿sí? De regiones de alta hacia baja concentración, como podemos ver en las imágenes de acá, ¿sí? Esto va a generar un equilibrio dinámico. Eso quiere decir que a pesar que el sistema esté en equilibrio, en este sistema va a haber movimiento de las moléculas, ¿de acuerdo? Y este proceso de difusión se da también a través de la membrana plasmática. Muchos fenómenos de nuestro organismo utilizan la difusión simple. Un ejemplo claro es el intercambio gaseoso que se da en los alvéolos, ¿sí? Para que pueda transportarse el oxígeno en la sangre, ¿sí? Eso es difusión simple. Luego tenemos la ósmosis. La ósmosis es un fenómeno que relaciona el movimiento de agua, subrayen agua, es específico para agua, a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Esta membrana permite el paso de esas moléculas. La ósmosis es un tipo, digamos, de difusión muy específica. ¿Por qué? Porque es específica para moléculas de agua, ¿de acuerdo? Aquí en esta imagen podemos ver las moléculas de agua, la membrana semipermeable por donde van a atravesar dichas moléculas, y también tenemos moléculas de soluto en color verde. Las moléculas de soluto lo que hacen es ejercer una presión, una atracción, perdón, ¿sí? Que va a hacer que haya movimiento de las moléculas de agua a través de dicha membrana, ¿sí? Entonces, esto es la ósmosis. Ok, nuestras células utilizan bastante el proceso osmótico, por lo tanto tienen un comportamiento osmométrico, y esto se relaciona con una propiedad llamada tonicidad. La tonicidad nos permite comparar los iones o moléculas que están dentro de la célula con respecto a los que están fuera,
¿sí? Es decir, compáralo el medio intracelular con el medio extracelular. Y a partir de esta propiedad, vamos a tener tres tipos de soluciones. Solución isotónica, hipotónica e hipertónica. Ahora vamos a ver a detalle. Grábense muy bien esta frase. El volumen de las células es inversamente proporcional a la concentración de solutos exteriores. El volumen de las células es inversamente proporcional a la concentración de solutos exteriores. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si mi célula entonces aumenta de volumen, ¿cómo va a ser la concentración de solutos en el medio externo? ¿Quién me dice? ¿Menor o mayor? Menor, ¿no? Menor, porque la relación es inversa. Repito, mi célula aumenta su volumen, la concentración de solutos en la parte externa va a ser menor. Mi célula disminuye su volumen, la concentración externa va a ser mayor. ¿De acuerdo? Inversamente proporcional. ¿Alguien no le quedó claro? ¿Alguna duda? Ok, muy bien, todo claro entonces. Ok, la solución isotónica. La solución isotónica es aquella donde vamos a tener los solutos equilibrados, tanto dentro como fuera de la célula. ¿De acuerdo? El movimiento de agua también va a estar balanceado, como podemos ver en la imagen. ¿Sí? Aquí tenemos el medio intracelular y el medio extracelular. Las esferas de color verde representan el soluto, las de color azul representan el agua. Como podemos ver, hay un equilibrio, ¿sí? Tanto en la parte interna como en la parte externa. Por eso iso viene de la etimología que significa igual, ¿sí? Solución isotónica. Aquí no hay tanto problema. Pero ¿qué pasa cuando empieza a cambiar la concentración? Tenemos primero una solución que se llama hipotónica. La solución hipotónica es aquella que va a tener menor concentración de solutos en la parte externa, ¿sí? Como pueden ver en la imagen, tenemos poco soluto en el medio extracelular. Esto va a ocasionar que en esa solución hipotónica se dé un proceso conocido como turgencia, ¿sí? La turgencia va a ser cuando la célula aumenta su volumen por la entrada del agua. La célula se hincha, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? Como tenemos mayor cantidad de solutos en la parte intracelular y menor en la extra, los solutos que están dentro de la célula van a ejercer una atracción, ¿sí?, a las moléculas de agua. Y entonces el agua que está fuera de la célula va a empezar a entrar por ósmosis, ¿sí? Atraviesa por ósmosis la célula, ¿sí? Y entonces, ¿qué le va a pasar a la célula? Como está entrando agua, va a aumentar su volumen, se va a hinchar, ¿sí? A eso se le llama turgencia. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? ¿Alguien puede responder? En nombre del grupo, ¿todo claro? Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. Si tienen dudas, no lo piensen, pregunten con toda confianza. Ok. Por lo contrario, tenemos la solución hipertónica. La solución hipertónica va a ser aquella que va a tener mayor concentración de solutos en el medio extracelular. ¿De acuerdo? Mayor concentración en el medio extracelular, como vemos aquí. Recuerden que los solutos son de color verde. Entonces vamos a tener poco soluto dentro de la célula. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a pasar lo contrario que en el proceso anterior. Como tengo mucho soluto fuera de la célula, el agua que está dentro de la célula va a tender a salir por ósmosis, ¿sí? El agua empieza a salir por ósmosis debido a la atracción que ejercen los solutos fuera de la célula. Entonces, ¿qué le va a pasar a la célula? Va a reducir su volumen. La reducción de este volumen va a causar la deshidratación de la célula. ¿Cómo se le llama a esa deshidratación por pérdida de volumen? Se le conoce como plasmólisis, ¿sí? La célula se deshidrata. Caso contrario de la turgencia. Relación en solución hipotónica con turgencia. Relación en solución hipertónica con plasmólisis. ¿De acuerdo? Eso les puede ayudar. ¿Sí nos queda claro?
Sí, maestro. Sí, maestro. Aquí comparamos un glóbulo rojo, un eritrocito sometido a los 3 tipos de soluciones, isotónica, hipotónica y hipertónica. En un medio isotónico, pues como está en equilibrio, no vemos cambio en el eritrocito. Pero en un medio hipertónico, la célula entonces se va a deshidratar debido al movimiento de agua afuera, ¿sí? Contrario en la turgencia, en un medio hipotónico, el agua va a entrar a la célula y esta se va a hinchar, va a aumentar su volumen, ¿sí? Causando entonces la turgencia. Ok, eso es en cuanto a los mecanismos osmométricos. Dentro de las vías difusionales del transporte pasivo también tenemos la difusión facilitada. ¿Cuál va a ser la diferencia en sí entre simple y facilitada? La difusión facilitada, para que ocurra, requiere unas proteínas especiales que van a estar unidas o ancladas a la membrana plasmática, como podemos ver aquí, ¿sí? Estas proteínas van a actuar como unos transportadores que van a llevar entonces o van a permitir el movimiento de los solutos de un lado a otro de la membrana, ¿sí? En la difusión simple no se requieren esas proteínas, en la facilitada sí. Si no está esta proteína de membrana, el soluto no puede pasar al otro lado, ¿sí? ¿Por qué es pasivo? Porque no requiere energía, pero sí requiere una proteína que ayude al paso de la molécula o del soluto. Difusión facilitada. Vamos a ver que existen 2 principales tipos de proteínas implicadas en la difusión facilitada. Los canales proteicos, ¿sí? O proteínas de canal, como su nombre lo indica, tienen esa forma de canal por donde van a atravesar los solutos. Y los transportadores como tal, que también son llamados carriers, ¿sí? Estos carriers se pueden mover, ¿sí? Se van abriendo y se van cerrando. Cambian su forma, cambian su conformación para que puedan pasar y salir los solutos a través de la membrana. ¿De acuerdo? Estos entonces son proteínas que están ancladas en la membrana y permiten el movimiento de solutos. Los transportadores o carriers tienen 3 tipos. Escuchen muy bien. Va a ser uniporte si transporta un soluto en la misma dirección. Va a ser sin porte si transporta 2 solutos en la misma dirección, ¿sí? O va a ser antiporte si transporta 2 solutos pero en dirección contraria. Si uno entra, el otro sale. ¿De acuerdo? Uniporte, misma dirección. Sin porte, 2 solutos pero misma dirección. Antiporte, 2 solutos, diferente dirección. ¿De acuerdo? ¿Sí nos queda claro? Sí, maestro. Sí, Muy bien. maestro. Ok. Luego tenemos el transporte activo. El transporte activo es aquel que va a requerir energía. ¿De acuerdo? Esta energía la da principalmente una molécula conocida como ATP, la moneda energética de la célula. El ATP significa trifosfato de adenosina o adenosintrifosfato. Es la principal fuente de energía de nuestras células, ¿sí? Y vamos a tener el transporte activo primario, que utiliza unas proteínas llamadas bombas, ¿sí? Estas bombas biológicas usan el ATP. Es por eso que se conoce también como ATPasas. A lo mejor y se les queda más así. Las ATPasas, ¿de acuerdo? O bombas biológicas. El transporte activo secundario, que utiliza la energía para crear un gradiente a través de membrana. Esto es básicamente el aprovechamiento de energía indirecta. Vamos a ver igual especificaciones. Y el transporte en masa o vesicular, que va a utilizar energía para mover partículas grandes, gracias a vesículas de transporte, ¿sí? Que van a sacar o van a meter a la célula los solutos. ¿De acuerdo? Entonces, la gran diferencia es que con respecto al pasivo, es que requiere energía. ¿De acuerdo? Como les dije, el transporte activo primario utiliza las bombas biológicas. Existen diversas bombas biológicas en nuestro organismo. Una de las más conocidas, sobre todo a nivel del sistema nervioso, es la bomba de sodio-potasio, ¿sí? También se le llama ATPasa sodio-potasio. El sodio y potasio son de los iones más importantes a nivel biológico. Para que pueda darse el transporte de estos iones, se requiere entonces la hidrólisis o el rompimiento de las moléculas energéticas conocidas como ATP.
¿De acuerdo? Sin la hidrólisis de esta molécula no se puede dar este transporte, ¿sí? Aquí en esta imagen vemos en color azul la bomba, que será entonces la proteína que está anclada a la membrana, pero que requiere el ATP, aquí vemos de color amarillo, para que pueda funcionar, ¿sí? A diferencia del pasivo, en la difusión facilitada tienes una proteína que no requiere el ATP, aquí sí se requiere, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la relación de los iones? Cada vez que funciona esta bomba, cada vez que se activa, ¿sí? Van a salir 3 iones de sodio de la célula y van a entrar 2 de potasio. Grábense esa relación. Por cada 3 iones de sodio que salen, entran 2 iones de potasio, ¿sí? Y entonces, esto va a funcionar cada vez que se dé esta relación. 3 por cada 2, ¿de acuerdo? Luego tenemos, perdón, el transporte activo secundario, también llamado transporte acoplado, ¿sí? Aquí se va a generar un gradiente de membrana usando energía. Esto quiere decir que indirectamente se va a aprovechar la energía. Si vemos la imagen que está en la parte inferior derecha, tenemos del lado derecho, en esa imagen, la bomba de sodio-potasio, que es transporte primario, utiliza el ATP, como vemos aquí. La hidrólisis del ATP permite la transformación de ATP en ADP, ¿sí? Y el funcionamiento entonces de esta bomba, ¿sí? Recuerden, 3 de sodio por 2 de potasio, ¿sí? Pero la energía que se utilizó aquí para mover estos iones, o este transporte, indirectamente va a permitir el funcionamiento de otro transportador secundario que esté anclado en la membrana plasmática, ¿de acuerdo? Ese transportador no utiliza directamente la energía del ATP, sino que aprovecha un gradiente energético. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Ejemplos. La glucosa y el sodio entran de manera acoplada, entran juntos a la célula, aprovechando el transporte secundario. ¿Sí? Cuando la bomba de sodio y potasio se activa, salen iones de sodio. ¿De acuerdo? Van a la parte externa de la célula. La glucosa que va a entrar ahora a la célula, junto con el sodio, van a pasar al mismo tiempo usando una proteína de transporte. Pero esa proteína de transporte básicamente está, digamos, aprovechándose indirectamente la energía del transporte primario. ¿De acuerdo? Es por eso que se le llama transporte secundario. Se sabe que otros mecanismos en el cuerpo también trabajan así, como es la entrada de sodio y salida del calcio también. ¿De acuerdo? A ver, ¿dudas? ¿Sí nos queda clara la diferencia entre transporte primario y secundario? No, maestro, a mí no me quedó clara. ¿No te quedó claro? Ok. Bueno, lo voy a explicar una vez más para la persona que no le quedó claro y los demás. ¿De acuerdo? El transporte primario va a utilizar una bomba que es una proteína que está en la membrana, ¿sí? Pero esa bomba para su funcionamiento requiere energía. ¿Quién da la energía? El ATP, ¿sí? Entonces, esto es transporte primario. La hidrólisis o rompimiento de ese ATP hace que energéticamente funcione esa proteína, ¿sí? Ejemplo, bomba sodio-potasio. Cada vez que se utilice ese ATP, van a salir 3 iones de sodio y van a entrar 2 iones de potasio. ¿Cuál es la diferencia con el transporte secundario? El transporte secundario es un transporte acoplado. Eso quiere decir que va a aprovecharse de un gradiente, ¿sí? Se va a generar un gradiente utilizando energía, pero no directamente. Por eso en la imagen tenemos primario y secundario a la vez. La energía que se utilizó en el primario, por ejemplo, ya hizo que se movieran los iones de sodio hacia afuera. Ahora estos iones de sodio van a entrar junto con otra molécula, la glucosa, por ejemplo. Y estos dos van a entrar juntos a la célula, aprovechando el proceso energético del primario, ¿sí? Ese transporte que se da para el paso de glucosa y sodio es un proceso secundario. No utiliza directamente la energía, pero sí aprovecha la energía de un paso anterior, que sería el primario, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí nos queda más claro? Maestro, una duda. ¿En qué momento el ATP se convierte en ADP? Ok. Aquí lo que tenemos es una reacción de hidrólisis. El ATP tiene 3 fosfatos, ¿sí? Hay unas enzimas, que son proteínas catalíticas, eso lo van a ver más adelante, ¿sí? Que van a cortar
los enlaces de alta energía del fósforo, ¿sí? Al cortar esos enlaces de alta energía, pues si tú le quitas un ATP ya no va a ser trifosfato, ahora va a ser difosfato o ADP, difosfato de adenosina, ¿sí? Pero esos enlaces que se cortaron liberan gran cantidad de energía, que es lo que permite el funcionamiento de la bomba, ¿de acuerdo? Eso ya es un poco más profundo, pero gracias por preguntar. ¿Alguien más tiene alguna duda? Ok, perdón, maestro. Entonces sería que después de que los enlaces como que pues destruyen el ATP, se hace ADP porque entonces la energía que se desprende del ATP hace que funcione, ¿cómo dijo que era que funcione una bomba? ¿Algo así? Sí, correcto, más o menos, ahí vas. Los enlaces de alta energía se necesitan romper, efectivamente. Esto lo hacen unas moléculas que se llaman enzimas, que son proteínas catalíticas, ¿sí? Si escuchan un lenguaje avanzado es porque son temas que verán después, ¿sí? Estas enzimas cortan, hidrolizan, ¿sí? El enlace. Entonces, al quitar ese fósforo, ese fosfato, se convierte en ADP. Ya no es trifosfato, es difosfato. Pero esos enlaces liberan gran cantidad de energía, que es lo que va a hacer que funcione la bomba, que es una proteína que está en la membrana. ¿Sí? Efectivamente, estás bien, nada más es repasar lo que acabamos de comentar. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda? ¿Sí nos queda claro? Muy bien. Luego tenemos el transporte en masa, también llamado transporte vesicular, porque utiliza vesículas de transporte para transportar en sí, ¿sí? Partículas de todo tipo, partículas grandes generalmente. Y se divide en dos grandes tipos también, la endocitosis y la exocitosis. Utilicen sus etimologías en biología, en medicina, química, etimologías reinan, ¿de acuerdo? Endo, dentro, exo, fuera, cito, célula, cis relativo a algo, ¿de acuerdo? Entonces, endocitosis va a ser el proceso celular en el cual la célula va a internalizar partículas o moléculas, ¿de acuerdo? Va a mover solutos hacia la parte interna, endocitosis. Mientras que la exocitosis va a ser lo contrario. Va a expulsar, va a liberar esa célula, ¿sí? Solutos hacia la parte externa. Para estos transportes se utilizan vesículas, que son esas esferas que ven ahí, que van a transportar los solutos o las moléculas implicadas, ¿sí? Ya sea hacia adentro, hacia algún compartimento específico, o hacia afuera, ¿sí? Para liberarlo. Se fusiona con la membrana y se libera, ¿sí? Endocitosis y exocitosis. La endocitosis se divide en varios tipos dependiendo de su especialización. Tenemos la fagocitosis. Este es un tipo en el cual se van a internalizar partículas sólidas grandes. ¿Dónde podemos ver este tipo de endocitosis? En el sistema inmunológico, el sistema que nos protege, nuestras defensas del cuerpo, ¿de acuerdo? En el sistema inmune existen unas células que se llaman fagocitos, ¿sí? Su nombre lo dice, fago, comer. Van a ser células que nos van a proteger comiéndose a los agentes invasores. Bacterias, virus, parásitos, ¿sí? Cuando entra una bacteria a nuestro cuerpo, se activan estos fagocitos, entonces viene el fagocito y literal se come, ¿sí? A la bacteria. Es por eso que se llama fagocitosis, ¿de acuerdo? De ahí tenemos la pinocitosis. Esta endocitosis va a internalizar macromoléculas y fluidos. Eso quiere decir que se meten nutrientes a la célula. Es la manera en que la célula se va a nutrir, por decirlo así. ¿De acuerdo? La célula va a ingresar a la parte interna pequeñas gotas líquidas, ¿sí? Por eso es el transporte por excelencia para las macromoléculas, los nutrientes, los fluidos, ¿sí? Esas gotitas, ¿sí? Van siendo atrapadas por la membrana plasmática y entonces se encierran en una vesícula y esa vesícula va a llevar esos nutrientes, esos solutos al compartimento específico, ¿sí? De destino. Pinocitosis. Acuérdense, fago se lo come. Pinocitosis, gotitas líquidas para pasar macromoléculas y fluidos. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? Muy bien. Y finalmente tenemos la endocitosis mediada por receptores. Presten mucha atención. En este tipo de endocitosis hay más especialización.
moléculas exógenas, es decir, moléculas que están fuera de la célula, se van a unir a un receptor de la membrana plasmática. Estos receptores son proteínas que también están ancladas en la membrana, ¿sí? Pero cuando la molécula exógena se une al receptor, se genera una señal, y esta señal puede activar un proceso específico, ¿sí? Tenemos miles de receptores de diferentes tipos en nuestras células que activan muchísimos procesos. Un ejemplo, el caso de la insulina y su receptor. Tenemos aquí, de color amarillo anclado en la membrana, el receptor de insulina, ¿sí? Este receptor va a recibir a la molécula de insulina. La insulina es una hormona que es secretada por las células beta del páncreas para regular la hiperglucemia, ¿sí? La glucosa en la sangre. ¿De acuerdo? Cuando la insulina se une al receptor, esto genera una serie de señales que van a hacer que se activen otros receptores que van a permitir el paso de la glucosa hacia el interior en la célula, ¿sí? Para que esta glucosa pueda ser usada para generar energía. ¿Qué pasa con los diabéticos, por ejemplo? Esa glucosa se queda fuera, ¿sí? De la célula y no puede entrar para convertirse en energía. Y esto puede estar relacionado con fallos o resistencia en los receptores de insulina, ¿sí? Este es un ejemplo, hay muchísimos. Entonces, la endocitosis mediada por receptores requiere una señal para que se dé un proceso. Requiere moléculas que se unan a receptores específicos. Ejemplo, receptor de insulina con la insulina. Función, hacer que la glucosa entre a la célula. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Podría volver a repetir lo de la pinocitosis? Sí, la pinocitosis es un proceso de endocitosis en el cual se internalizan macromoléculas y fluidos. Es decir, digamos que la célula se nutre gracias a ella. ¿Cómo lo hace? Va a formar pequeñas gotas líquidas, ¿sí? Y van a ser absorbidas, ¿sí? Por esta célula para internalizarla. ¿De acuerdo? Esa es la pinocitosis. ¿Alguna otra duda? Disculpe, maestro, ¿podría repetir ¿cómo se llama? Fagocitosis. Sí, la fagocitosis es un tipo de endocitosis en el cual se ingieren partículas sólidas, ¿sí? Por ejemplo, virus, bacterias, parásitos. La fagocitosis lo utilizan un tipo de células también llamados fagocitos que nos protegen, que están en el sistema inmune, ¿sí? ¿Alguna otra duda? ¿No tiene más dudas con el tema? Ok. Espero que estén leyendo. Recuerden que el examen está bastante cargado, ¿sí? Ya son 3 temas: características de los seres vivos, estructura celular y transporte celular. Todavía nos falta ver ciclo celular, que es bastante amplio, y genética, que es bastante amplio también, ¿sí? Y vienen ejercicios. Bueno, hablemos entonces del HADA número 2. El HADA número 2 se entrega el 7 de octubre, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta la fecha, revisen la hora, para que no se pasen. Es un HADA igual bastante cargada, en el sentido de los temas. Tienen que haber leído ya, cuando hagan la entrega, lo que es ciclo celular, sus generalidades, cómo se dividen las fases. Mitosis, el proceso y sus partes igual. Meiosis, el proceso y sus partes también, ¿sí? Tienen que saber la relación del ciclo celular con una enfermedad, una patología bastante importante a nivel mundial, lo cual es el cáncer, ¿sí? Tienen que entender cómo funciona el cáncer. Y también van a conocer 2 procesos importantes: la replicación del ADN y la síntesis de proteína, que a su vez abarca lo que es el proceso de transcripción y traducción, ¿sí? Son bastantes temas. Si ustedes leen la descripción del HADA 2, ya les enlistan los conceptos que tienen que dominar, ¿sí? Les recomiendo que el primer libro que utilicen para estos temas sea el Solomon, ¿de acuerdo? De hecho, un maestro hizo el favor igual de subir como recurso las hojas de Solomon relacionadas a este tema y complementan con el VIX, ¿de acuerdo? Siempre lean un poco. Yo les había recomendado que lean todos los días un poco para que no se les junte, ¿sí? Porque este examen sí está pesadito. ¿Qué es lo que van a entregar? Es un producto básicamente sencillo, es una presentación, ¿sí? Esta presentación la van a hacer en PowerPoint.
Ahora, yo les recomiendo convertirla en PDF el día que lo suban. ¿Por qué? Porque el PDF es el formato que nos permite a los maestros que no se desajuste lo que es, valga la redundancia, el formato de los trabajos. ¿Sí? Así que yo les recomiendo PDF, además de que el PDF pesa menos. ¿Sí? Recuerden que la plataforma solo nos deja subir máximo 5 megas. Así que consideren. Si transforman de PowerPoint a PDF y todavía pesa, traten de convertirlo de manera externa en algún programa en la web. Si todavía sigue pesando, utilicen el Google Drive. ¿De acuerdo? Siempre hay soluciones. Solo No, ese es 60 grados, no de 90. ¿Sí? Siempre hay soluciones. No, no. De todas maneras, cualquier duda me escriben. ¿Sí? Tampoco lo dejen a lo último para que se les complique. Todas sus dudas que les queden en el transcurso de la semana, mejor. ¿De acuerdo? Ok, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a la entrega del ADA 2? Yo les recomiendo que después que lean todos los temas, hagan una síntesis en su libreta o en Word, y de ahí vuelven a sintetizar para hacer las diapositivas. No me las saturen de información, ¿de acuerdo? Recuerden que unas diapositivas tienen puntos clave e imágenes llamativas. Lo más nítido posible. ¿De acuerdo? Ahora, si alguna duda con respecto a la entrega del ADA 2, 7 de octubre, repito. Maestro, no es necesario que tenga transiciones, ¿verdad? No es necesario. Eso sí se los dejo a gusto el cliente. ¿Alguna otra duda? Disculpe, maestro, ¿se va a quedar grabada el Zoom de hoy? Pues lo estoy grabando. Normalmente de todas las clases escojo una, la que haya tenido mejor resolución y no falle tanto. Y es la que subo para todos. A fin de cuentas es la misma clase. Ah, está bien, gracias. O sea, la clase sí se las voy a enviar en el transcurso de la semana. ¿Alguna otra duda? Otra cosa, igual se me pasaba, no se los dije en las clases anteriores. Si alguno estuviera en desacuerdo de subir estas clases, adelante, me puede decir, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues estamos hablando y se ve en nuestra cara y todo. No puede ser que alguien que diga, yo no quiero salir, no subo la clase, ¿sí? Pero me lo hace saber de manera personal. Y ya les comento que no se pudo, ¿de acuerdo? Pero bueno, la realidad es que la clase nos va a servir a todos, así que piénsenlo bien, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Ok, muy bien. Entonces, eso es todo por hoy. Que tengan buenas tardes. Cualquier duda, de verdad, escríbame con toda confianza al correo o a la plataforma. Recuerden que tenemos muchas dudas por resolver, por eso a veces se tarda, ¿sí? Que tengan buenas tardes, entonces. Cuídense, nos vemos. Estén pendientes de los avisos. Bueno, maestro. Gracias, maestro. Maestro, adiós. Gracias, maestro. Luego, Gracias. Bueno, maestro. cuídense, buenas tardes. Buen día. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro.